Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Hoy les traigo esta hermosa propuesta que es fácil y rápida de hacer. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 70 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos unas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cerramos en la primera con punto deslizado. Y nos queda una pequeña argolla o círculo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro del círculo comenzamos a hacer puntos altos pero de 2 sacadas. Sacamos así la hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Volvemos, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos 3 contando las cadenas del inicio, completamos 4. Una vez, lazada, 2 veces, cerramos. Completamos los 4 puntos altos, hacemos 2 cadenas de separación. En el mismo lugar repetimos un segundo grupo de 4. Sacamos hebra, hacemos el primero, segundo, tercero y cuarto. Y ya tenemos una vez más otro grupo de 4. Volvemos a hacer 2 cadenas y repetimos otros 2. Completamos el grupo final. Ahora tenemos 4 separados por 2 cadenas. Terminamos con 2 cadenas y unimos en la tercera. 1, 2 y 3. Hacemos puntos deslizados para cerrar. Ahora nos vamos a ir deslizando todos estos puntos uno por uno, para colocarnos donde están las cadenas de separación. Ya nos deslizamos todo. Ahora estamos aquí justo en la esquina. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y hacemos un segundo punto alto. Completamos 2 cadenas de separación, en el mismo lugar otros 2. 1 y 2. Y esto lo vamos a mantener hasta el final. En las 4 esquinas, 2 puntos separados por 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Hacemos lazada, aquí tenemos 4 puntos, los vamos a tejer uno encima de cada uno. Apartamos esto para poder ver el primero, ya que deben de asegurarse de que tienen los 4 puntos, si no al final les van a quedar de menos. Tenemos el primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora corresponde la esquina, que son 2 puntos separados por 2 cadenas y 2 puntos. 1, 2, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Ahora corresponden los 4, tejemos punto sobre punto, abanico de esquina, punto sobre punto, abanico hasta terminar la vuelta. Una vez llegamos al final de esta segunda vuelta, vamos a unir a la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado y cerramos. Ahora nos vamos a deslizar el siguiente punto para conectarnos donde están las cadenas de separación. Ya estamos una vez más en la esquina, en las cadenas de separación. Levantamos las 3 cadenas que pertenecen al primer punto y el segundo. 2 cadenas y volvemos a repetir los 2 puntos. Ya tenemos la esquina. Ahora en este lado, en vez de 4 puntos como teníamos al inicio, tenemos 8. 2, 4, 6 y 8. 2 de este lado más 2 del otro y los 4, un total de 8.
Ahora volvemos, apartamos esto para asegurarnos de tejer encima del punto. Tejemos punto sobre punto. Cuando lleguemos aquí a la esquina, tejemos el abanico. Punto sobre punto, abanico, punto sobre punto, abanico, hasta terminar. Cuando terminemos, unimos en la tercera cadena, deslizamos un punto y nos vamos al centro. Volvemos a repetir. Esta va a ser la forma en que van a ir aumentando los puntos en los lados y creciendo lo que es el cuadrado. Cada uno va a decidir el tamaño dependiendo de la cantidad de vueltas, qué tipo de lana o qué tan apretado o flojo teje. Una vez completemos el tamaño deseado, en mi caso son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas. Y esto mide aproximadamente unos 20 centímetros. Esto va a definir el tamaño del bolso. Este sería el fondo. Cada uno decide qué tamaño, si más grande o más pequeño. Y todo depende del tipo de lana y qué tan apretado o flojo hagan su trabajo. Ahora que ya tenemos el tamaño del fondo, repitiendo todas las vueltas exactamente iguales, llegamos al final, unimos, nos deslizamos y repetimos el de la esquina. Vamos a contar los puntos que tenemos en un lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 puntos. Vamos a dejar 4 en el centro, nos sobrarían un total de 24. Esos 24, si los dividimos a la mitad, nos van a quedar 12. Contamos desde aquí 3, 6, 9 y 12. 3, 6, 9 y 12. Y nos sobran 4 en el centro. Podemos colocar una marca en cada lado o solamente contar los puntos y ya sabemos cuáles van a ser los del centro. Otra forma para que no tengan que estar sacando cuentas, toman así con sus manos y cuentan 3 y 3, 3 y 3, 3 y 3, 2 y 2 y luego comparten 1 y 1 y ya les quedó los 4 del centro. Todo es de la manera que a ustedes se les haga más fácil. Ahora que ya tenemos esto, vamos a hacer lazada y comenzamos a tejer los puntos. Tomamos este que está bien escondido y hacemos el primero. De aquí en adelante contamos hasta que tengamos 12. Completamos los 12 puntos, hacemos lazada y saltamos los 4, 1, 2, 3 y 4. En el número 5 tomamos y hacemos el punto. Ya tenemos el primero, pasamos a la siguiente cadena, hacemos el segundo y se ve de esta forma. Ahora completamos los que nos faltan hasta la esquina y cuando lleguemos aquí repetimos el abanico. Luego volvemos a contar 12, dejamos 4 en el centro, terminamos los demás y hacemos esquina. Esto hasta terminar toda la vuelta. Una vez terminamos toda la vuelta, así es como se ve. Llegamos al final, unimos, deslizamos y hicimos el abanico de la esquina. Ahora vamos a contar los puntos que tenemos en este lado. Son 3, 6, 9, 12, 14 puntos. Vamos a saltarnos los 2 que están pegados aquí y los 2 del otro lado. Así que vamos a comenzar tejiendo punto sobre punto hasta encima de este. Cuando nos queden 2 puntos los saltamos. 2 y contamos 1 y 2 del otro lado y también los saltamos. Pero por ahora vamos a comenzar a repetir punto sobre punto y ya les muestro. Completamos todos los puntos. Aquí ya nos faltan 2 para llegar a donde está este espacio. Solamente hacemos lazada, dejamos 1 y 2 y del otro lado también dejamos 2, 1 y 2. Nos pasamos al número 3 y ahí hacemos el punto. Y ya nos vuelve a quedar una vez más el espacio encima. Ahora continuamos punto sobre punto hasta el último, repetimos esquina, volvemos a este lado, tejemos todos los puntos, saltamos los 2 que están pegados al espacio y los 2 siguientes. Esto es todo lo que vamos a hacer vuelta
tras vuelta. Llegamos al final, unimos, levantamos el abanico de la esquina y volvemos a tomar todos los puntos, siempre dejando los 2 del final y los 2 del principio del siguiente grupo, donde están los espacios vacíos. Yo voy a estar cambiando más adelante el color de la lana, pero esto no tiene nada que ver, no va a cambiar para nada el punto. Ya de aquí en adelante solamente van a mantener la cantidad de vueltas que necesiten. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en este caso le coloqué 11 líneas, 3 desde que iniciamos en este espacio, 3 de color gris, una blanca, una roja, 3 grises, una blanca, una roja y una gris. Y esto mide desde el fondo hasta arriba aproximadamente unos 28 centímetros. Ahora vamos a hacer la cadena para el asa. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta alcanzar el tamaño deseado. Completamos aproximadamente unas 60 cadenas. Nos aseguramos de que esté bien recta, que no esté torcida. Y la conectamos en el próximo espacio con un punto deslizado y cortamos. Vamos hacia el otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Terminamos la otra cadena, también nos aseguramos de que esté derecha y la vamos a conectar esta vez con un punto bajo porque no vamos a cortar. Ahora lo que vamos a hacer es ir pasando punto por punto, un punto bajo, sacamos la hebra, hacemos punto bajo, próximo punto bajo y así uno encima de cada uno. Terminando todo el costado de punto sobre punto, llegamos a donde está la cadena. Ahí vamos a tomar la primera cadena y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente cadena, hacemos punto bajo. Y esto lo vamos a repetir en cada una de las cadenas que utilizamos para el asa. Cuando lleguemos a este lado, continuamos punto sobre punto hasta que lleguemos a la próxima cadena. Así vamos a completar toda la vuelta. Una vez terminamos las asas, así se ve, ya está listo. Ahora solo nos queda colocar en este lado un cierre. Pueden usar una cremallera o zipper, un botón, un broche, lo que ustedes gusten. Yo voy a estar utilizando uno de estos broches que tienen imán. Colocamos uno en un lado y la otro que pega en la parte de adentro. Ya terminado, es así como nos habrá quedado. Miren qué hermoso se ve. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo muy pronto.